agradecemos al señor superintendente por sus palabras. Muchas gracias. Iniciamos entonces hoy con la primera conferencia, no sin antes recordarles que por favor puedan bajarle el volumen a sus móviles. La siguiente conferencia es Soluciones de Políticas Públicas para el Clima y Riesgo en Desastres y Resiliencia. Para ello hemos invitado a Samantha Cook, que nos acompaña de forma virtual desde Washington, D.C. Samantha Cook es una especialista del sector financiero del Banco Mundial en práctica de finanzas, competitividad e innovación, en donde ella lidera el tema de riesgos de desastres y crisis en Latinoamérica y el Caribe. Ha trabajado en el tema de riesgos y desastres desde hace 2 décadas y Samantha fue fundamental para la emisión del primer bono de catástrofe para un pequeño estado y el establecimiento de la Compañía de Seguros de Riesgos de Catástrofes del Pacífico. Su papel se centra en la financiación innovadora y las soluciones de políticas públicas para el clima y riesgo de desastres, demostrando cómo utilizar instrumentos financieros para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad. Ella es miembro del Overseas Development Institute y tiene maestrías de la Universidad de Nottingham en Economía del Desarrollo y maestrías de Economía y Finanzas de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Paula. Y buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes virtualmente esta mañana. Y gracias por la invitación para hacer una presentación sobre el clima y el riesgo de desastres. Un momentito con mis diapositivas. Ok, me gustaría empezar echando un vistazo al panorama global. Este mapa muestra los impactos económicos de los desastres en países seleccionados. Por ejemplo, el terremoto en Turquía y los incendios forestales en Australia muestran la amplitud o el riesgo que enfrentamos y cuánto puede costarnos. La lista a la izquierda demuestra que las pérdidas económicas mundiales por desastres superan en promedio en los 300.000 millones de dólares al año. El número de personas que viven en la pobreza extrema aumentó en 70 millones solo en 2020 y no hay una actualización aquí con este número porque es un proceso muy difícil para calcular. Los incendios forestales. Este es un ejemplo para un punto muy importante. Los riesgos están cambiando. Y este es en las opiniones de muchas personas en la industria o sector de seguros, que este es un nuevo riesgo. No es verdad exactamente, pero es un riesgo un poco difícil a asegurar. Los incendios forestales de California se han intensificado en los últimos años, principalmente debido al cambio climático y las condiciones de sequía prolongada. Estos incendios no solo devastan grandes extensiones de tierra, sino que también afectan gravemente la calidad del aire y representan riesgos para la salud de los residentes. En respuesta, las agencias estatales se están enfocando en mejores prácticas de manejo forestal y desarrollando estrategias de prevención de incendios más efectivas para mitigar futuros riesgos de incendios. Hay bonos de catástrofe para incendios forestales en California, pero solo para el sector de energía. Y el seguro de viviendas ha enfrentado desafíos, ya que el regulador no facilitará
los cambios en los precios durante un periodo de tiempo que los aseguradores desearían. Por ejemplo, el regulador tarda 18 meses en revisar y aceptar los cambios de precios propuestos, pero la información para informar sobre los precios está cambiando más rápido y simplemente los aseguradores no pueden asegurar el riesgo al precio equivocado. Aquí tenemos algunos eventos recientes en Latinoamérica. Por ejemplo, el huracán Otis en México en 2023, con daños de más de 15 billones. También me gustaría hacer una mención especial a las inundaciones en Brasil. La Confederación Nacional de Municipios se ha estimado aproximadamente $1 billón en daños económicos. Todos los países han experimentado las inundaciones recientemente. Lo que también notarán es que las inundaciones son más frecuentes, pero no tienen menos daños en comparación con terremotos, por ejemplo. Pero esto no significa que no tenga que preocuparse por ellos, ya que se espera que estos eventos relacionados con el clima aumentan y estos eventos pequeños pero frecuentes pueden tener un impacto significativo en su presupuesto con el tiempo si no se maneja este riesgo. En América Central han establecido una casilla dedicada dentro del CRIF-SPC para acceder a soluciones paramétricas de transferencia de riesgos. En inglés es un risk pool y no he encontrado una traducción muy buena en español, pero es una risk pool para paramétrico transferencia de riesgos. Y con CRIF es posible transferir los riesgos de terremoto, ciclón tropical y exceso de lluvia. Y en este momento los miembros son Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Además, muchos de estos países aquí tienen o han tenido una CATDIDIO, una línea de crédito contingente y alguna forma de proyecto de inversión para reducir el riesgo residual. En los últimos años, Guatemala, ustedes saben bien, Guatemala ha sido golpeado por varios desastres naturales que han impactado gravemente su economía. Las inundaciones de 2020, con costos hasta de 1.5 mil millones, y los terremotos de 2018, con daños estimados en 700 millones, han exacerbado la situación de pobreza y vulnerabilidad en el país. La gestión adecuada del riesgo de desastres es crucial para la recuperación. Uno de los beneficios del seguro paramétrico ofrecido por empresas como CRIF es que los países reciben el dinero rápidamente, en 14 días o menos. Sin embargo, como el seguro se basa en los resultados de un modelo, no se espera que cubra todas las pérdidas. De esa manera, es mejor cubrir los costos de la recuperación de emergencia. En Guatemala, los pagos del CRIF-SPC han sido útiles para la recuperación después de fenómenos meteorológicos adversos. Este tipo de asistencia financiera es esencial para fortalecer la resistencia del país a los futuros fenómenos climáticos. Y era una paga en el año pasado, para 6.3 millones para los exceso de lluvia, la policía de exceso de lluvia. ¿Qué es la financiación del riesgo de desastres y por qué es importante?
La financiación del riesgo de desastres se refiere a estrategias y recursos destinados a mitigar el impacto de eventos catastróficos. Es crucial ya que permite a las comunidades recuperarse rápidamente y minimizar daños económicos y sociales. Invertir en resiliencia es fundamental para impulsar la actividad económica a través de un menor riesgo y crear beneficios sociales y medioambientales. Es necesario utilizar una combinación de políticas públicas, por ejemplo, tener un código de construcción con inversiones en reducción de riesgos que fortalezcan sus edificios y los lleven hasta el código de construcción actual. Y tercero, instrumentos de financiación de riesgos que aumenten la resiliencia de las finanzas públicas y reduzcan los costos de oportunidad. Con los tres componentes es posible mejorar la eficacia y reducir el costo de la respuesta a los desastres y la recuperación planificando con anticipación de dónde provienen los fondos y cómo se implementarán. Aquí tenemos los 4 principios que son claves para implementar una buena estrategia para la financiación de riesgo. No necesito todo el dinero a la vez. Inmediatamente después de un desastre, necesitará algo de dinero muy rápidamente, pero no por un largo periodo de tiempo para financiar el alivio. En comparación, se necesitará mucho más dinero por un tiempo mucho más largo para financiar la reconstrucción. Utilizar diferentes instrumentos financieros para gestionar cuándo recibe los fondos y cuánto puede ser más apropiado. Este es el punto para desarrollar una estrategia que incluye una estratificación del riesgo de desastres, porque no hay ningún instrumento financiero único que pueda abordar todos los riesgos. Y esto puede ayudar con desembolsos de los fondos y asegurar que los fondos lleguen a sus beneficiarios previstos. Por ejemplo, si la prioridad del gobierno es proteger a los pobres, pueden usar el sistema de protección social para distribuir fondos después de un desastre a aquellos que más lo necesitan. Finalmente, pero tal vez el punto más importante, es datos y análisis. Las decisiones financieras sólidas requieren la información y los datos financieros adecuados para informar sus decisiones y desarrollar los instrumentos financieros. Me gusta mostrar esta diapositiva. Es una de las diapositivas originales sobre la financiación del riesgo de desastre. Simplemente muestra que diferentes instrumentos deben manejar eventos de diferentes severidades. Por ejemplo, para los eventos más frecuentes pero menos costosos, se pueden gestionar utilizando instrumentos presupuestarios o instrumentos más cercanos al efectivo. Sin embargo, para los eventos más graves, que ocurren con poca frecuencia cada 30 años, por ejemplo, el uso de instrumentos de transferencia de riesgos puede ser beneficioso. Sabemos que ningún instrumento cubría todo. Además, las estrategias de financiamiento de riesgo catastrófico requieren actualizaciones periódicas y un análisis más profundo cuando se introducen nuevos instrumentos. Este ejemplo demuestra la estrategia de Perú. En la parte abajo vemos el trabajo para el desarrollo de un registro público de activos y nos gustaría ayudarles para desarrollar un programa de seguro de activos públicos
para financiar específicamente la reconstrucción. Esto complementa los otros instrumentos que tienen, como sus líneas de crédito contingente que pueden ayudar a financiar el alivio inicial a la recuperación. Hasta ahora, el enfoque de Perú ha sido en los gastos asociados de emergencias. Y ese no es malo, pero en este momento están manejando su riesgo de desastres con retención de riesgo y es posible introducir instrumentos para transferir algo de riesgo a mercados internacionales con cat bonds o reaseguros. Pero, como he dicho, la introducción de más instrumentos como un cat bond o más crédito contingente puede ayudarles a reducir su brecha de financiamiento. Aquí tenemos el proceso para desarrollar los perfiles y datos que necesitamos para este tipo de análisis, para identificar la brecha, por ejemplo. Este es el parte sobre datos y análisis, y este es el parte muy importante para mí. Por ejemplo, necesitamos una base de datos de eventos históricos que pueda usarse para generar miles de simulaciones para ayudarnos a entender qué riesgo futuro podría ocurrir. Con ambos, podemos crear un catálogo de eventos con más de 10,000 eventos. Y desde aquí podemos mejorar nuestra comprensión de la probabilidad de eventos de diferentes magnitudes que ocurren y también el costo de estos eventos. Y ese es solamente un ejemplo de la información contenida en un perfil de riesgo que muestra la probabilidad agregada de superación de un evento que podría ocurrir una vez cada 50 años o, por ponerlo de otra manera, un evento que tiene una probabilidad de 2% de ocurrir en cualquier año. Pero me encanta un buen mapa. Hace que las cosas sean fáciles de entender. El rojo es malo, sí. Significa que tienes alto riesgo y el verde es bueno. Significa que tienes menor riesgo. Para mí, muy fácil a entender. El calendario de financiación. La necesidad de dinero en el tiempo es un factor decisivo para elegir instrumentos de retención y transferencia de riesgo. La cantidad de dinero que se requiere para la etapa de alivio es menor que para la de reconstrucción. Sin embargo, para esta primera etapa se requiere liquidez inmediata. En la etapa de reconstrucción se requiere mayor cantidad de dinero y, por tanto, se puede esperar desembolsos posteriores. Guatemala cuenta con un marco implementado de gestión de riesgo de desastres, incluyendo la Política Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres Guatemala. Cuenta con $226 millones de cobertura para hacer frente a los desastres. Entre ellos, y un CAT-DDO y el seguro del CRIF para exceso de lluvias. Sin embargo, si se observan los eventos ocurridos desde 76, el año 76, 50% de ellos supera el límite de protección financiera. Ellos son más de $226 millones. Aquí tenemos un ejemplo de Chile con bonos de catástrofes. Y aquí este es para demostrar. Hay una diferencia de los bonos de catástrofe y reaseguros. La diferencia principalmente es
el tipo de capital. ¿Qué mercados ustedes prefieren? Por ejemplo, con hay limitaciones de liquidez en el mercado de ILS, Index Linked Securities. Y por esta razón, Chile usa los dos mercados, mercado de capital y el mercado de reaseguro. Y el resultado era, ellos usan una combinación, un bono para catástrofes de 350 millones y 280 millones en swaps para catástrofes. Los swaps simplemente un otro nombre para reaseguros. Y este era un progreso del ejemplo de los bonos que son una combinación del Pacific Alliance en 2018. Sí. En 2018, el monto era 500 millones. Chile quería un gran tamaño, si es un gran crecimiento en su cobertura para ustedes. Este es importante para entender. Este es el marco recomendado en el parte del Banco Mundial. Preparación financiera, políticas y instrumentos. Necesitamos integrar las estrategias de financiamiento para el clima y el riesgo de desastres. Financiación contingente para una recuperación rápida. Facilitación de capital privado para el financiamiento de riesgo. Capital privado habilitado, inmovilizado. Y preparación operativa, sistemas que responden a los choques. Proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas y proteger la prestación de servicios públicos esenciales. ¿Y cómo puede ayudar el Banco Mundial? Las siguientes diapositivas muestran cómo el Banco Mundial puede ayudar a los países a diseñar y implementar estrategias efectivas de financiamiento del riesgo de desastres. Aquí, el objetivo es la planificación financiera para proteger a las personas contra los choques climáticos, los desastres y otras crisis. Es una prioridad fundamental para todos los países. Proporcionamos a los países servicios analíticos y de asesoramiento, servicios financieros y servicios convocatoria a la gestión de riesgos financieros de desastres, choques climáticos y otras crisis. Como hemos comentado a lo largo de esta presentación, al analizar el riesgo climático y de desastres, es necesario tener claros los objetivos y para qué se desea la protección financiera. Por ejemplo, ¿es el seguro agrícola o el apoyo presupuestario directo al gobierno? Hay muchos instrumentos para elegir y podemos ayudar con el análisis para identificar las últimas innovaciones en el mercado para desarrollar soluciones rentables para usted. El Banco Mundial podemos ayudarte a identificar cuánto financiamiento tienes disponible de diferentes instrumentos frente a tu perfil de riesgo e identificar cualquier brecha en la cobertura que puedes tener ante el riesgo climático y de desastres. Comprender la brecha le permitirá identificar los instrumentos financieros que se pueden agregar según lo que desee cubrir
ya sean activos públicos, los miembros más pobres, la sociedad o el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Hay que tener cuidado aquí, ya que algunos instrumentos son extremadamente caros, como los bonos de catástrofe, y deben usarse solo para los eventos más extremos o aquellos que ocurren con muy poca frecuencia. Según el ejemplo de Chile, si se considera un bono de catástrofe, también vale la pena mirar los mercados de reaseguros, ya que a menudo estos mercados pueden ofrecer mejores precios, tal vez, y los pagos se pueden realizar más rápidamente. Por ejemplo, 14 días de CRIF SPC, por ejemplo, comparado de 20 días o más de 20 días por un bono de catástrofe. Y con el ejemplo de México, de hecho, el bono de catástrofe toma más de 4 meses a pagar los fondos. La razón de esto es que los bonos CAT utilizan los mercados de capitales y existe un estricto proceso legal para liberar los fondos de los inversores, lo que significa que pierden su parte de inversión principal. Esto no quería decir que no los uses, ya que pueden ofrecer un buen precio para un uso muy poco frecuente. Solo ten cuidado con lo que te gustaría cubrir con bonos para catástrofes, teniendo en cuenta su costo. Las crisis se han convertido en la nueva normalidad. Mayor frecuencia y gravedad de los desastres, las emergencias sanitarias, las crisis económicas y financieras y otras perturbaciones. La nueva visión y misión del Banco Mundial exige resultados relacionados con la resiliencia para fortalecer la capacidad de las personas y los países para prevenir, prepararse y recuperarse de las crisis. El año pasado, el Banco Mundial lanzó el conjunto de herramientas de respuesta a la crisis. Se introdujeron 5 nuevas herramientas para ayudar a reducir parte de la presión financiera que enfrentan los países después de un desastre. No voy a repasarlos todos, pero uno para destacar es que ahora es posible incluir la opción de solicitar una transferencia de riesgo mediado por el banco como un servicio financiero adicional como parte de un préstamo u operación de financiamiento del banco. El conjunto de herramientas representa una nueva propuesta de valor que permite a los gobiernos dar una respuesta rápida cuando se produce una crisis. Esta diapositiva muestra dónde el Banco Mundial ha ayudado a los países a implementar diferentes instrumentos financieros. Más de 70 países apoyados. Más de 30 CAT-DDoS que valen más de 4.3 billones. Más de 5.8 billones en transferencia del riesgo. Ambos aseguro y bonos de catástrofe. Incluyendo en América Latina, por ejemplo, Chile y el trabajo con Alianza Pacífica. Quería incluir esta diapositiva para aquellos de ustedes que querían saber cuánto riesgo ha transferido el Banco Mundial a los mercados de capitales a través de bonos de catástrofes. En total, se han transferido 4.8 mil millones al mercado para una variedad de países.
México fue el primer país en emitir un bono de catástrofe con la ayuda del Tesorería del Banco Mundial. Pero también vale la pena señalar que los estados pequeños, como Jamaica, también pueden participar en los mercados de bonos de catástrofe. Dicho esto, se recomienda un mínimo de 100 millones en cobertura, dados los altos costos asociados con el diseño y la colación del bono. Y un punto, lo siento porque que faltan hasta ahora. Un bono de catástrofe no es deuda para un país. Es simplemente una otra opción para transferir su riesgo al mercado. No es deuda. Resumen y conclusiones. Este resumen destaca la importancia de una gestión efectiva de riesgos de desastres. Los desastres naturales no solo afectan la economía, sino que también aumentan la pobreza. Es vital contar con un financiamiento adecuado y estrategias que se adapten a los nuevos desafíos impuestos por el cambio climático. La colaboración a nivel internacional y la implementación de instrumentos financieros son claves para fortalecer la resiliencia de las comunidades. Hemos visto muchos avances en la financiación del riesgo de desastres desde su creación hace 10 o 15 años, incluyendo la integración del riesgo financiero en los marcos macrofiscales, ampliar la protección financiera para incluir otras crisis y riesgos compuestos, por ejemplo, la inclusión de riesgo de las pandemias, riesgo de ciberataques también, y cambiar la protección financiera de la infraestructura crítica de activos a servicios. Las pérdidas indirectas de los desastres se han vuelto cada vez más clave debido al hecho de que estas pérdidas pueden ser mucho mayores que los daños solos. Y un repaso muy importante aquí. Sabemos que ningún instrumento financiero puede responder a todos los riesgos y algunas opciones pueden ser más eficientes que otros. Además, las estrategias de financiamiento de riesgo catastrófico requieren actualizaciones periódicas y un análisis más profundo cuando se introducen nuevos instrumentos. La transferencia de riesgos puede tomar diferentes formas y seleccionar el instrumento adecuado para satisfacer las necesidades de los países son clave. Proveen fondos en diferentes momentos y el financiamiento aparece a diferentes costos. Y últimamente, la facilitación de capital privado es fundamental para mejorar la resiliencia financiera de los gobiernos, los hogares y las empresas, permitiendo mayor transferencia de riesgos. Y eso es mi presentación. Muchas gracias por su atención.